Pedagogía del oprimido, ¿no? Es la obra que hoy les vengo a presentar. Esta ha sido la primera obra que leí de Paulo Freire y tengo que reconocer que desde un principio me impactó. Me hizo sentir alivio, ilusión y tal vez incluso un poco de fe, ¿no? Este año he vuelto a leer otra de sus obras y he decidido coger el rotulador y subrayar esta para analizarla en profundidad, ¿no? ¿Por qué deberíamos de leer Pedagogía del oprimido? ¿Qué es lo que deberíamos de saber? Pues los motivos son diversos y amplios de enumerar. Sin embargo, se puede destacar la reflexión interna que realizamos durante su lectura sobre nuestro posicionamiento en el mundo, ¿no? Paulo Freire apela a la conciencia plena del individuo, del ser en el mundo. ¿Basada en qué? Basada en la acción. Cambiar la realidad es posible bajo una actitud transformadora. Él entiende que la idea propia del diálogo que intenta mantener Freire con el lector, con nosotros, nos envuelve así en una reflexión personal constante sobre nuestras propias contradicciones, sobre nuestra realidad. Una realidad que él entiende como opresora de la que formamos todos parte, que nos absorbe y al mismo tiempo nos domestica. Sin embargo, invita a que este proceso dialógico no caiga en un mero acto reflexivo ajeno a la acción. Esta obra, Pedagogía del oprimido, es un proceso de fases que él entiende como revolucionario, donde el análisis del mundo de la opresión da pie a la transformación de la dualidad opresor-oprimido, para poder alcanzar lo que analiza como pedagogía de la humanidad. Describe así una sociedad envuelta en la lógica de objetivizar a los sujetos oprimidos y minusvalorarlo, su potencial frente al dominante, que se ve reforzado en esta apatía, ¿no? Un mecanismo sádico de falta de fe en los otros, de superioridad innata sobre el resto. Por ello, Freire llama a romper burbujas de superioridad cultural, de clasismo, de elitismo, para alcanzar un proceso de liberación plena de la humanidad. Es en esta práctica donde asumimos la contradicción del oprimido que quiere llegar a ser opresor. Como ejemplo de hoy en día, pues bueno, las nuevas clases medias que crecieron en una falsa opulencia y les ha hecho olvidar sus orígenes, ¿no? Aquellos que nada tuvieron. Ahora los nuevos oprimidos luchan por llegar a ser opresores. Un oprimido que él entiende manipulado, dirigido por la propaganda, que debe asumir que la pedagogía liberadora es el único instrumento que puede terminar con esta dualidad. Es en este contexto donde Paulo Freire postula el famoso concepto de educación bancaria, analizando cómo la educación responde a la dicotomía educador-educando, donde el primero es el que narra la realidad y el segundo es el que recibe la experiencia acogiéndola de manera memorística, sin llegar a cuestionarla, convirtiéndose en un recipiente vacío capaz de ser llenado. Este concepto trasciende a la mera descripción, adquiere la relevancia suficiente al entenderse como el reflejo del mecanismo de la opresión, de convertir a los oprimidos en pasivos receptores de un mundo imposible de transformar. Recordaremos así las clases magistrales, ¿no? El poder de la esperanza se mantiene bajo el poder del educador humanista, aquel que cree realmente en la capacidad transformadora del ser humano. Así, bajo el diálogo entre iguales, se termina con la contradicción. El educador debe comunicarse con el educando abriendo una relación dialéctica de empatía, una relación que dé pie a superar la educación bancaria y de paso a la educación problematizadora. De esta forma, el acto dialógico se materializa como un acto cognoscente de la realidad en la que el sujeto vive y se desarrolla. Bueno, con esto les invito a que analicen esta lectura, que es bastante intensa, igual que yo, y que reflexionen y que disfruten de la obra, ¿no? Y leer por completo a Paulo Freire nos lleva a no caer en el fatalismo de la asistencialidad, ¿no? A creer en el poder creativo del ser humano, a apostar por el carácter histórico de nosotros, de los sujetos, y a ser conscientes del mundo, de este mundo, para poder ser capaces de llegar a transformarlo, ¿no? Y les dejo aquí con una cita de la obra que dice: cuanto más se les imponga pasividad, tanto más ingenuamente tenderán a adaptarse al mundo en lugar de transformarlo. Y nada, quiero que disfruten de la obra igual que yo y que se animen a leer Pedagogía del oprimido. Muchas gracias.